Lees la edad de un hueso muerto, con luz de una estrella muerta, sin saberlo. Eso es lo que haces cada vez que ves una fecha en un museo. Todos asumen que el carbono 14 simplemente está en las cosas antiguas, que medimos cuánto queda y listo. Y esa explicación es verdadera y casi completamente inútil para entender lo que realmente ocurre. Porque el carbono 14 no viene de la tierra, no viene de la planta, no viene del animal. Nace en la parte más alta de la atmósfera, cuando un neutrón del espacio exterior golpea un núcleo de nitrógeno 14 y lo transforma. No lo contamina, lo convierte. El nitrógeno deja de ser nitrógeno y se convierte en carbono. Cada átomo de carbono 14 en tu cuerpo empezó como nitrógeno, partido por una partícula que viajó desde una estrella que explotó hace millones de años. No estás midiendo el tiempo con una herramienta química, estás midiendo el tiempo con escombros estelares. Y eso cambia todo lo que creías entender sobre este método. Linus Pauling, Ciencia en Español, Química, Bioquímica. Esto es divulgación científica sin atajos. Pauling explica no solo el mecanismo, explica lo que el mecanismo revela sobre la realidad. Cada átomo tiene historia, cada enlace químico tiene contexto. Esto es ciencia real, ciencia para todos, química en acción. La estructura molecular del carbono 14 no es un dato de manual, es un reloj. Y hoy vamos a entender cómo funciona ese reloj, por qué no es perfecto y por qué esa imperfección es lo más interesante de todo. Medicina ortomolecular, vitamina C. Pauling siempre volvía a los átomos, porque ahí empieza todo. Vamos al principio. La atmósfera es una fábrica, no metafóricamente, literalmente. El Sol y las estrellas distantes bombardean la Tierra con radiación cósmica de forma continua. Esa radiación produce neutrones al entrar en contacto con las capas altas del aire. Los neutrones viajan hacia abajo y colisionan con átomos de nitrógeno 14. Y cuando un neutrón golpea el núcleo del nitrógeno con la energía correcta, el nitrógeno se convierte en carbono 14. Este proceso ocurre ahora mismo, mientras hablas, mientras respiras. Y ocurre a una tasa suficientemente estable como para que la proporción de carbono 14 respecto al carbono 12 en la atmósfera se mantenga casi constante a lo largo de milenios. Piénsalo así. Imagina una bañera con el desagüe abierto y el grifo funcionando. El nivel del agua no cambia porque el flujo de entrada iguala al de salida. La atmósfera es esa bañera. El carbono 14 es el nivel del agua. La producción cósmica lo repone constantemente. El decaimiento radioactivo lo drena. Equilibrio. Ahora bien, las plantas respiran CO2 y ese CO2 contiene carbono 14 en la misma proporción que la atmósfera. El carbono entra a los tejidos de la planta. Los animales comen plantas. El carbono 14 pasa a los músculos, a los huesos, a la sangre. Mientras un organismo vive, intercambia carbono con el mundo. La proporción de carbono 14 en sus tejidos es idéntica a la de la atmósfera. La muerte detiene ese intercambio. El reloj empieza. A partir de ese momento, el carbono 14 que quedó en el tejido comienza a decaer. Sin reposición, sin intercambio, solo desaparición lenta y medible. El periodo de semidesintegración del carbono 14 es 5.730 años, no 5.000, no aproximadamente 6.000,
5.730. Medimos cuánta actividad radioactiva queda en la muestra, la comparamos con lo que debería haber al momento de la muerte, calculamos la diferencia. Esa diferencia es el tiempo transcurrido. Aquí es donde la mayoría de las explicaciones se detienen, nosotros no. Porque hay una pregunta que casi nadie hace. ¿Cómo sabemos cuánto carbono 14 había en la atmósfera hace 3.000 años? ¿O hace 10.000? Asumimos que era igual que hoy, y ese supuesto es parcialmente incorrecto. El campo magnético de la Tierra no ha sido constante. Cuando el campo es más débil, más radiación cósmica penetra la atmósfera y se produce más carbono 14. Cuando es más fuerte, se produce menos. Y el campo magnético terrestre ha variado a lo largo de los milenios. No de forma dramática, pero suficiente para alterar la proporción base de carbono 14 en la atmósfera. La actividad solar también fluctúa en ciclos de 11 años y en ciclos mucho más largos. Cada variación solar cambia cuántos neutrones cósmicos alcanzan la atmósfera, cuántos átomos de nitrógeno se convierten en carbono 14, cuánto hay en el aire que respiran las plantas. Si la atmósfera del pasado tenía más carbono 14 de lo que asumimos, entonces cuando calculamos la edad de una muestra, la hacemos parecer más joven de lo que es. Si tenía menos, más vieja. ¿Cómo corregimos esto? Con árboles. La dendrocronología es la ciencia de los anillos de crecimiento. Cada año un árbol forma un anillo, un año. Si tenemos una secuencia de anillos que se superponen entre distintas muestras de madera preservada, podemos construir una cronología continua que se extiende más de 14.000 años hacia atrás. Y cada anillo tiene madera con carbono 14, madera de edad conocida con precisión absoluta. Medimos el carbono 14 en cada anillo, vemos cuánto había realmente en cada año y construimos una curva, la curva INTCAL, que corrige las fechas de carbono 14 con lo que la atmósfera realmente tenía en ese momento. Sin esa curva, cada fecha de carbono es una aproximación. Con ella, la precisión para muestras de 3.000 años puede llegar a décadas. Pero aquí está la parte que la mayoría de los videos educativos omite. Deliberadamente, creo, porque complica la narrativa limpia. El campo magnético no es el único problema. Desde la revolución industrial hemos estado quemando carbón fósil a una escala masiva. El carbón tiene decenas de millones de años. No tiene carbono 14. Todo decayó hace mucho. Al quemarlo liberamos CO2 antiguo sin carbono 14 a la atmósfera. El resultado, la proporción de carbono 14 en el aire moderno es artificialmente baja. Si alguien intentara datar un objeto fabricado hoy sin saberlo, parecería tener siglos de antigüedad. Este es el efecto Suez, nombrado por el geoquímico Hans Suez, que lo identificó en los años 50. Y entonces llegaron las bombas. Las pruebas termonucleares atmosféricas de los años 50 y 60 inyectaron cantidades masivas de carbono 14 a la atmósfera. En pocos años, la proporción casi se duplicó. Un pico abrupto y visible en cualquier curva de calibración. La paradoja: las armas diseñadas para destruir mejoraron la precisión de nuestra herramienta para medir el tiempo. Objetos de esa época, madera, hueso, tejido, pueden fecharse con precisión de un año, no décadas. Un año, porque el pico de carbono 14 fue tan pronunciado y tan rápido que actúa como una firma temporal única. Y aquí el tema se vuelve completamente inesperado. El carbono 14 de esas pruebas no se quedó en la atmósfera, entró en las plantas, entró en los animales,
entró en nosotros. Cualquier ser vivo nacido después de 1955 tiene en sus tejidos átomos de carbono que nacieron de una detonación termonuclear. Tus neuronas contienen ese carbono. Y ese hecho, que parece solo una curiosidad histórica, permitió responder una pregunta que la cardiología no había podido resolver. ¿Se renuevan las células del corazón? Durante décadas la respuesta dominante fue no. Los cardiomiocitos, las células musculares del corazón, se forman antes del nacimiento y te duran toda la vida. Si mueren, no se reemplazan. Punto. Pero nadie había podido medirlo directamente. No en humanos vivos, no con certeza. Entonces, un grupo de investigadores tomó muestras de tejido cardíaco de personas fallecidas a distintas edades. Personas que habían vivido durante o después de las pruebas nucleares. Midieron el carbono 14 en sus cardiomiocitos y compararon con la curva del pulso de bomba. Si el carbono 14 en las células correspondía a la atmósfera del año de nacimiento de la persona, las células nunca se renovaron. Si correspondía a años posteriores, sí hubo renovación. El resultado, los cardiomiocitos sí se renuevan, pero muy despacio. Aproximadamente un 1% por año. El corazón de una persona de 70 años tiene células musculares con una edad promedio de unos 10 años menos que ella. Una herramienta creada para la arqueología resolvió una pregunta central de la cardiología moderna. Eso es lo que pasa cuando entiendes el mecanismo en lugar de memorizar la aplicación. Ahora, lo que no sabemos, y esto importa. La curva Incal es confiable hasta aproximadamente 55,000 años. Más allá de ese punto, la incertidumbre crece rápidamente. Los anillos de árboles no llegan tan lejos. Usamos sedimentos lacustres, corales, estalactitas, cada uno con sus propias imprecisiones y suposiciones. ¿Podemos reconstruir con suficiente precisión las proporciones de carbono 14 de hace 100,000 años? Actualmente no. Hay investigación activa, no hay consenso. Y el segundo problema abierto, las fluctuaciones del campo magnético terrestre en el pasado se reconstruyen indirectamente por minerales en rocas volcánicas, por sedimentos oceánicos. Esta reconstrucción no es completa. Si el campo tuvo variaciones bruscas que aún no hemos mapeado, nuestras curvas de calibración tienen errores que todavía no vemos. ¿Qué tan grandes? No lo sabemos. Este no es un defecto del método, es la naturaleza de la ciencia en sus fronteras. Sabemos que sabemos que no sabemos. Y sabemos por qué existe esa brecha. Eso es más de lo que la mayoría de los métodos pueden decir sobre sí mismos. Cuando empezamos, el datamiento por carbono parecía una técnica arqueológica, una forma de saber cuándo murió un animal, cuándo fue talado un árbol, cuándo fue construida una estructura. Pero lo que hemos visto hoy es diferente. Usamos radiación estelar como reloj. Usamos la muerte como punto de partida. Usamos las imperfecciones de la atmósfera como datos de calibración. Usamos detonaciones termonucleares como marcadores de tiempo en células vivas. El carbono 14 no es una propiedad del pasado. Es una propiedad de cada átomo que alguna vez formó parte de algo vivo. Y cada uno de esos átomos tiene una historia que empezó mucho antes que cualquier hueso que hayamos encontrado. En la atmósfera alta, en un choque con nitrógeno, en una partícula que viajó desde una estrella que ya no existe. No medimos el tiempo de los objetos, leemos la historia que los átomos llevan consigo. Y esa historia nunca termina donde pensábamos que terminaba. LP.